Según la definición, un servidor es una aplicación o una ejecución de software capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Básicamente es lo que nos expresa la información que nos tienen estipulada, ¿no? Para no repetir lo mismo, un servidor pues básicamente va a ser un equipo que nos va a proveer un servicio, como su nombre lo dice. Pues ya sea un servidor, puede ser, no sé, una computadora, puede ser un equipo dedicado para hacer un servidor, puede ser hasta una simple laptop, se puede tomar como un servidor, siempre y cuando cumpla con los requisitos, pues de proveer un servicio, ¿no? Básicamente pues hay X cantidad de tipos de servidores, cantidad de marcas diferentes, y obviamente pues cada asignatura que se le da al mismo pues va a ser, depende de las necesidades de cada quien, ¿no? Entre las principales servidores que se tienen, pues están los servidores de aplicaciones. Aplicaciones pueden ser servidores, por ejemplo, de software de contabilidades, de software administrativo, de ERPs, de cualquier aplicación que pueda compartirse o pueda pues básicamente ser útil para una cantidad de personas, pues se puede montar dentro de un servidor para que de esta manera pues pueda integrarse dentro de la misma empresa en una comunidad o en una empresa, y sea pues ahora sí que con recursos compartidos entre todos, ¿no? Tenemos los servidores de almacenamiento, o conocidos comúnmente como storage. Estos servidores pues principalmente, como su nombre lo dice, sirven para almacenar información. Básicamente pues tenemos de X cantidad de marcas y pues X cantidad de capacidades, ¿no? O sea, puede haber servidores de 300 gigas hasta de X cantidad de teras o de petas en realidad. Básicamente pues estos servidores se pueden utilizar como comúnmente denominamos lo que son las SAN, que es un Storage Attached Network, o pueden utilizarse sobre LAN generalmente, que pues puede ser de las dos aplicaciones más comunes. Hay otros más protocolos, pero generalmente son los que más se usan, ¿no? Tenemos los servidores de impresión, que también son comúnmente utilizados. Básicamente lo que hacen es que los clientes, que son las computadoras que están conectadas dentro de la red, pues se comunican por medio del servidor para poder acceder a una impresora o a varias impresoras en este caso. Por ejemplo, no sé, si tenemos una impresora de uso designado compartido, ponemos un servidor antes de eso, que es el servidor de impresión, que es el que le va a dar, por ejemplo, prioridades a las impresiones, va a manejar la cola de impresión y va a optimizar el uso de la impresora para ciertos, puede configurarse para ciertos usuarios o para todos los usuarios en general, ¿no? Tenemos los servidores de las bases de datos. Esos servidores pues usualmente son usados para pues generar información, almacenarla en el servidor, y pues en base a esto se hacen lo que son los requests o las peticiones hacia el servidor, y el servidor les regresa la información conforme a la base de datos como esté. Puede utilizarse, por ejemplo, una base de datos para un programa de administración, puede utilizarse una base de datos para una base de clientes, que estén dentro de la base de datos, puede utilizarse para una lista de precios, puede utilizarse para un servidor web, puede utilizarse para la aplicación que se les desee dar, ¿no? Tenemos los servidores de archivos, que son básicamente servidores donde se almacena la información. Es algo parecido al storage, pero en este caso es un poco más dedicado a los clientes finales. ¿Qué decimos como servidor de archivos? Que puede que el servidor de archivos esté conectado a un storage donde se almacene la información, y lo que hace es que los clientes se conectan al servidor donde se les va a asignar, puede que estén catalogados por usuario, por permisos, que los va a redirigir hacia sus archivos dentro del storage. Comúnmente los usuarios no se conectan directamente hacia el storage, hacia el servidor de almacenamiento, sino que casi siempre pasan por un servidor el servidor de archivos. En este caso, si se va a almacenar archivos, que es lo que les da la autorización o los permisos necesarios pues para conectarse al storage, ¿no? Básicamente muestra una imagen de cómo se conectaría en este caso los clientes que tenemos de este lado y el servidor donde almacenan los archivos, o en otro dispositivo, ya sea externo, ya sea conectado dentro de la red.
vamos, hay muchos más tipo de servidores, tenemos muchos aplicativos, tenemos servidores proxy, que son servidores, por ejemplo, que llamamos como puerta o pasarela, que son servidores por los cuales los clientes se pueden conectar a un servidor y ese servidor se conecta a un punto final. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nos queremos conectar a una red de internet, a una página, pero no queremos que la página sepa que nosotros somos el cliente, que nosotros somos el cliente final, nos conectamos por medio de un servidor de pasarela, un servidor proxy, el cual nos va a enmascarar nuestra identidad, y cuando haga la petición a la página, la va a regresar por medio del servidor, lo va a regresar después a nosotros, pero la información la va a tomar por medio del servidor de proxy y no directamente de nosotros. Están eso, hay X cantidad de servidores que tienen diferente aplicativo, diferentes utilidades, y pues en base a eso se toma el que más se necesite con diferente tipo de recursos, y pues ahora sí que conforme se necesite, ¿no? Los sistemas operativos que generalmente se usan en los servidores, pues son sistemas operativos un poco diferentes o con características diferentes a los que utilizamos en un escritorio. ¿Por qué? Porque usualmente, por ejemplo, en un escritorio tenemos programas como puede ser, digamos, en el caso de Windows, un reproductor de Windows Media, un Paint, un Windows Media Center. En el caso de Linux, tal vez editores de texto para presentaciones, hojas de cálculo, etcétera, que comúnmente en un servidor no nos va a servir para nada y simplemente nos estaría ocupando espacio y recursos que realmente no tienen una utilidad en el servidor, por lo cual en los servidores usualmente se maneja de una manera simple lo que es el sistema operativo, algo reducido de los sistemas, y pues se le pueden añadir características conforme se necesita, y en base a eso se pueden añadir roles y características extras. Por ejemplo, si quieres poner un servidor de páginas web, un servidor web, en el caso de Windows sería un ISS, en el caso de Linux puede ser, por ejemplo, un Apache. Si se le quiere añadir un servidor de CAL, de licencias para conectarse por escritorio remoto, si quiere utilizarse un programa por escritorio remoto, pues se utiliza la característica o el rol de escritorio remoto. Se puede utilizar, tiene muchas cantidades de diferentes aplicativos, como ya lo hemos mencionado, y se pueden ir añadiendo comúnmente en el mismo servidor. Entonces, cuando instalamos el sistema operativo, pues básicamente nos deja elegir para qué queremos ese servidor, ya que no vamos a ocupar todas las características, sino que una en específico para que no nos ocupe todo el espacio y todos los recursos. Aparte de esto, Aledaño trae ciertas características el sistema operativo para servidor que, pues en base a lo que se va requiriendo, añade cierta seguridad adicional a lo que podría añadir un sistema operativo para una computadora, por ejemplo, de un usuario final. Ciertos firewalls, restricciones hacia ciertas páginas, hacia ciertos archivos, que comúnmente pues pueden ser un agujero de seguridad para un servidor, que pueden entrar por ahí atacantes, que pueden entrar por ahí virus, y pues usualmente se eliminan o se deshabilitan esas funciones, esas características, pues por lo mismo, ¿no? Para evitar que se presenten incidencias de seguridad. Pues tenemos cualidades avanzadas y flexibles para el trabajo con la red. ¿Qué se refiere con esto? No sé, usualmente ponemos que el servidor tiene, en lugar de una salida de red o un NIC, que es el dispositivo donde se conectaría a la red, pues usualmente un servidor puede tener unos 2, 4 o más NICs de red. ¿Para qué? Pues pueden ser para varias aplicaciones. Uno puede ser tal vez para ampliar el ancho de banda que tiene dentro de la red. Otro puede ser para la redundancia, que quiere decir que si un cable de red se desconecta, pues tenemos los otros que siguen funcionando y dando el servicio. Pueden ser para juntarlo, de hecho se pueden hacer lo que se llama un team de NICs, que es básicamente se agarran todas las NICs que tiene el sistema. Esto lo soportan los últimos sistemas de Windows desde el 2012 para arriba y prácticamente cualquier Linux. Básicamente lo que hace es que agarra todos los NICs de las conexiones y las junta como si fuera una misma red virtual. Básicamente en el sistema nada más vemos un solo NIC o una sola salida o entrada de internet o de Ethernet, como sea. Y pues tenemos ahora sí que todo el ancho de banda junto. Por ejemplo, si tenemos 4 de 1 GB, vamos a tener un solo NIC de 4 GB y pues nos puede proveer las características de redundancia, las características de ampliamiento del ancho de banda, ¿no? Otro punto importante es a veces las características que tiene, por ejemplo, para realizar copias de seguridad. Puede tener sistemas pues ya predefinidos para
hacer las copias, por ejemplo, en cintas, en sistemas de 2D, en almacenamientos externos, puede ser por DAS, por USB, por dentro de la misma red, dentro de otro servidor. Y pues básicamente es lo que diferencia el sistema operativo pues de un sistema operativo normal, ¿no? Tenemos la parte también de la GUI, que es el sistema gráfico, que muchos servidores a veces no traen porque no lo requieren. Volvemos al mismo por las características de que consumen recursos y pues usualmente no es algo útil o algo totalmente necesario, ¿no? Entonces pues lo eliminan en muchos sistemas para que no esté consumiendo los recursos, ¿no? Vemos una imagen más o menos de cómo se ve una shell, un Linux, en este caso un prompt de Linux. En un servidor pues usualmente no tenemos la característica del entorno gráfico, como ya lo mencionamos, por lo mismo de que consume muchos recursos, ¿no? Entonces pues por defecto la mayoría de los sistemas de Linux no viene con el entorno gráfico, todo se hace por medio de comandos. Ya si se quiere pues se puede agregar después como característica adicional, ¿no? Tenemos, bueno, en Windows por defecto nos deja elegir si queremos instalar el entorno gráfico o no lo queremos instalar. Comúnmente casi siempre es instalado, pero pues usualmente cuando se requiere para un rol específico que no necesita configuración, pues no se instala, ¿no? Por ejemplo, en las versiones, bueno, nos adelantamos un poquito el tema para ver más o menos las versiones de los Windows. Básicamente en Linux pues tenemos, como ya sabemos algunos, pues un kernel general, que es el kernel que va para todos los sistemas operativos de Linux. Depende de cada versión, pues sí ofrece ciertas características adicionales que tal vez mejoran un poco la productividad del equipo, pueden ayudarnos a tener ciertas características pues de una manera más sencilla, ¿no? De igual manera, pues usualmente como Linux es un sistema operativo abierto, pues comúnmente viene prácticamente para cualquier versión las características o los roles que se puedan agregar, ¿no? En el caso de Windows, pues viene un poco más específico, ya que, pues como sabemos, es un sistema operativo privativo que es creado cada cierto tiempo, cada ciertos años sale la nueva versión, y que obviamente el fabricante, en este caso Microsoft, pues le asigna las diferentes características. Entonces, conforme a esto, pues vamos teniendo obviamente ciertas características conforme a la licencia que adquirimos. Por ejemplo, si adquirimos una versión pues mucho más sencilla, que puede ser la Foundation, no tenemos características de virtualización, de eso hablaremos después. Nada más la licenciamiento es por servidor. Tenemos restricciones de un solo procesador, nada más se pueden conectar 15 usuarios. Tenemos un sistema un poco más reducido que tal vez puede funcionar para una empresa pequeña, para una empresa que utiliza nada más, digamos, que un software administrativo que se necesita conectar a un servidor, un software de contabilidad, de facturación, etcétera, y pues nada más son pocos usuarios, ¿no? Para eso tenemos un sistema operativo pues un poco más reducido, que obviamente conforme a la licencia es mucho más económico. Se lanza por ejemplo, el Essential, el Standard, Data Center, que ya conforme se van creciendo, pues obviamente va aumentando mucho más el precio de la licencia y va añadiendo características, como características de virtualización. Por ejemplo, en los Data Center tenemos la opción de virtualizar servidores debajo del mismo Data Center. Podemos virtualizar todos los servidores que queramos, con la misma licencia que compramos del Data Center. Tenemos más de 4, bueno, se va licenciando por procesador, ya no se licencia por servidor, sino que conforme se van agregando más procesadores, pues necesita más licencias, ¿no? Y tenemos uso para virtualización, como ya mencionamos, y bueno, ahora sí que todas las demás funciones que tienen todos los otros sistemas, ¿no? Sistemas de seguridad extendidos y pues demás funciones, ¿no? Vamos un poco de consumo de energía general de los servidores. Tenemos una estadística de que en el 2010 los data center o los servidores en conjunto, vamos, con todo lo que es enfriamiento, con todo lo que son sistemas de seguridad, etcétera, consumió un promedio de 1.7 a 2.2% de la energía en los Estados Unidos y de 1.1 a 1.5% de la energía total que se consume en todo el mundo. Entonces, pues vamos, aunque tal vez no es algo, digamos, un número muy alto, pues es un número significativo, ¿no? Vamos, si comparamos con
X cantidad de celulares, varios billones de celulares que tenemos en el mundo, pues tal vez la energía es mucho menor. Entonces lo que se trata es que conforme van avanzando más los servidores año con año, es reducir la cantidad de energía que se consume. ¿Por qué? Porque finalmente pues es tal vez lo más costoso de mantener en un data center, pues es la energía, ¿no? Porque pues consumen bastantito, ¿no? Entonces conforme se van renovando, tratan de hacer sistemas más óptimos, que funcionen con menos energía, que se enfríen tal vez por agua, que son un poco más económicos que enfriar por aire, y pues obviamente reduce mucho los gastos de todo el data center. Básicamente, bueno, aquí tenemos un poco sobre los tamaños de los servidores que usualmente vienen, que tenemos servidores de rack, que son servidores, digamos, de rack o de bastidor. Son para montar en racks, valga la redundancia, los que tenemos por ejemplo en el site de aquí de Xportal. Son para optimizar el tamaño, el espacio que se va instalando los servidores. Tenemos por ejemplo 3 racks, podemos montar sin 48 U, pues depende del tamaño del servidor claramente. Entonces tenemos por ejemplo 48 servidores de una U, pues nos caben 48 servidores por rack. Entonces pues, básicamente optimiza el tamaño para hacer que las instalaciones puedan ser menores, no se ocupe tanto espacio. Y pues ahora sí que tenemos también otros tipos de servidores, los servidores de torre, que son tal vez para lugares más acordes a lo que se va a requerir, ¿no? Tal vez una empresa pequeña, una empresa que no necesita tal vez un data center porque, no sé, tiene 2 o 3 servidores, pues no le conviene comprar todo un rack, sino que pone su servidor de torre, que es del tamaño tal vez de un CPU o un poco más grande, depende del modelo. Y pues ahora sí que se ahorra esta parte de comprar un bastidor, ¿no? Los servidores miniatura, que son obviamente pues vienen más reducidos en tamaño y como tal pues vienen más reducidos generalmente en cuestiones de características, de hardware, pues vienen un poco más chicos, ¿no? Entonces pues son utilizados generalmente para tienditas, para tal vez sucursales de hasta cierta magnitud, que procesan ciertos números de datos y pues finalmente se conectan con un servidor más grande de base de datos, tal vez en una central, ¿no? Tenemos los servidores de los blades, los mini servidores de rack, que son básicamente lo mismo que un servidor de rack, pero pues vienen en tamaño reducido para poder poner pues un servidor, tal vez un rack de una sola, un bastidor chico, que no cabe en tal vez un espacio, un bastidor de tamaño estándar. Entonces tenemos los servidores chiquitos de rack. Los servidores blades son servidores básicamente de navaja, como su nombre lo dice por la traducción, que son servidores que no funcionan como tal individualmente. Estos servidores se crearon para funcionar en un conjunto de servidores llamado un enclosure. El enclosure básicamente pues es una caja donde se meten los servidores de las navajas, donde se meten las navajas, de los servidores, y pues depende obviamente de la marca. Tenemos Dell, tenemos IBM, tenemos HP, tenemos de Oracle, obviamente pues depende de eso y depende del tamaño del servidor, pues va variando. Pueden ser 8 servidores, pueden ser 4 servidores, pueden ser 16 servidores que quepan en una caja, ¿no? ¿Qué nos beneficia esto? Pues obviamente que tenemos un sistema centralizado, tal vez un poco lo que vamos a ver más adelante, que se llama, ya incluye lo que es la infraestructura convergente. Tenemos un sistema un poco más convergente, ya que incluye por ejemplo los servidores, incluye lo que es la red, incluye tal vez características de almacenamiento, parte de sistemas de almacenamiento dentro del mismo equipo, sistemas de respaldos. Entonces básicamente es un sistema muy configurable conforme se va requiriendo por el cliente. No sé, por ejemplo, si el cliente ocupa 3 servidores y 3 storage y 2 sistemas de respaldo, pues lo pueden meter dentro del mismo enclosure. Nos va a ocupar tal vez 5 o 6 US, 7 US, pero pues básicamente vamos a tener todo dentro de la misma caja, lo cual nos va a ahorrar pues obviamente enfriamiento, nos va a ahorrar energía y pues obviamente nos va a ahorrar espacio, ¿no? Entonces es una buena solución para cuando se requiere o cuando se justifica el gasto, porque obviamente pues lógicamente son más caros, ¿no?, que un servidor normal. Tenemos los servidores móviles, pues que básicamente son servidores chiquitos que se pueden utilizar
para, no sé, un sistema por ejemplo de GPS, ponemos un servidorcito que es una tarjeta o no sé, tal vez una Raspberry, algo chico, dentro de un camión, dentro de un tráiler, y lo va monitoreando con donde esté, con ayuda de sistemas de localización global, ¿no? Servidores ultradensos, que son pues ya servidores básicamente lo mismo que un servidor grande, bueno, un servidor pero mucho más grande, y los super servidores pues que son servidores ya, bueno, generalmente se utiliza como un clúster de servidores, que son muchos servidores juntos, dentro de, vamos, que se juntan para fungir como un solo servidor. Algo importante que hay que mencionar sobre los servidores, pues obviamente sabemos que como tal es una computadora, si lo queremos llamar así, un equipo informático que nos va a proveer de un servicio que usualmente se monta en un servidor. ¿Por qué? Porque es algo crítico, porque es algo pues bastante necesario para los usuarios, que es algo que todos van a estar utilizando. Entonces, por lo tal, pues tenemos que tener un sistema que siempre esté dando el servicio, ¿sí? Entonces, en base a esto, pues se han ido actualizando, mejorando los equipos, proveyendo características adicionales, como por ejemplo la redundancia, que es algo bastante importante en un servidor. ¿Por qué? Porque por ejemplo tenemos, en lugar de tener una fuente de poder que alimente el servidor, podemos tener dos fuentes de poder, tal vez, para si una llega a dañarse, pues tenemos la otra fuente, ¿no? Entonces en sí el servidor sigue funcionando aunque se llegue a dañar la fuente, aunque se llegue, por ejemplo, a ir la línea de la luz, pues usualmente si le ponemos otra línea de la luz en la otra fuente, pues va a seguir funcionando, ¿no? Entonces tenemos eso, por ejemplo, las memorias RAM que puedes configurar como redundantes, tenemos los procesadores que también pueden fungir como procesadores redundantes, los discos duros, que es algo bastante importante porque básicamente es el mayor consumible en un servidor. Lo que más se va a dañar en un servidor siempre van a ser los discos duros. ¿Por qué? Porque pues es donde se está requiriendo toda la información, donde se almacena generalmente la información, por lo menos de los sistemas operativos, pues son los discos duros, ¿no? Entonces, no sé, si tenemos mucho de procesamiento, mucho IOS, pues obviamente van a ser, es como todo consumible, pues se va a dañar en algún momento, ¿no? Entonces lo que hacemos en un servidor es que generamos un sistema redundante, en este caso lo llamamos un RAID, que es básicamente un conjunto de discos duros. Si tenemos, no sé, 4 discos duros, los juntamos todos, lo vemos como un solo volumen o como un solo disco lógico, pero con características redundantes. Entonces, si tenemos en una suposición de que tenemos 4 discos de 300 gigas, tenemos un total de 1200 gigas, podemos hacer un solo disco duro grande de 1200 gigas, o podemos hacer un disco duro, por ejemplo, de 600 gigas con los 4 discos duros, pero vamos a tener un sistema redundante. ¿Qué quiere decir? Pues que nada más vamos a poder utilizar tal vez 600 gigas de los 1200, pero si un disco duro se llega a dañar, tiene su par, que es el otro disco duro de 300 gigas, pues para que no vaya a haber pérdida de información. Hay varios tipos de RAID. Tenemos un RAID 0, que es un RAID sin redundancia, tenemos un RAID 1, que es un RAID de espejo, que quiere decir que se necesita por lo menos discos duros, que todo lo que se escribe en uno se replica en otro. Tenemos un RAID 5, que es un sistema un poco más distribuido y nos permite utilizar casi el 70% de la capacidad total de los discos duros, y otros más. Generalmente son los más usuales: RAID 1, que es el de protección de espejo, y RAID 5, que es una protección de paridad distribuida, que nos ayuda a tener la protección. Hay RAID 50, RAID 60, RAID 3, RAID 100, que pues obviamente ya conforme van creciendo tal vez son un poco más caros, pero pueden proveerse pues así que características tal vez que pueden ser necesitadas, y pues se va haciendo así. Generalmente, por ejemplo, en un servidor que funciona con una virtualización que nada más hospeda el puro sistema operativo, pues lo más conveniente tal vez es montar un RAID 1, que es un RAID de espejo, pues para que tengamos nuestro sistema siempre funcionando, ¿no? Finalmente, si vamos a almacenar la información en un servidor, en un storage externo, pues no tiene caso que tengamos tanto espacio, que nos gastemos tanto en discos duros y finalmente no lo vamos a ocupar, ¿no? Compramos discos chiquitos, montamos el sistema y el resto de la información la tomamos de un servidor de almacenamiento externo. Entonces, pues básicamente esos son los servidores. Son
pues son equipos que nos proveen cierto servicio. Obviamente precios hay muchos, tamaños hay muchos, características pues son no infinitas, pero pues sí son muchísimas depende de cómo se pueda requerir, si queremos más procesador, si queremos más memoria, si queremos más almacenamiento, si queremos tal vez más ancho de red, ponemos más NICs, si queremos, pues depende de lo que se va a requerir, ¿no? También hay servidores, por ejemplo, de procesamiento de gráficos pueden ser, por ejemplo, clientes que necesitan procesar mapas, necesitan programas para procesar gráficos, pues se utilizan lo que son las GPUs o las tarjetas gráficas dentro del mismo servidor para realizar este procedimiento, ¿no? Entonces, pues hay muchos tipos de servidores, pues principalmente es como una entrada de lo que son ellos, ¿no? De esto nos pasamos un poco al área de networking. Es que básicamente son la red, ¿no? El networking en este caso es lo que, lo llamamos como red, es una estructura que nos va a comunicar un equipo con otro equipo, ¿sí? Hay redes tipo LAN, por ejemplo, que es lo más usual, que es tener tu cable, bueno, no necesariamente, pero tener, por ejemplo, el protocolo de Ethernet en el cual te llegas, te conectas y te comunicas con el resto ya sean de las computadoras, de los servidores, o puedes tener salida a internet, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo funcionan las redes? Pues básicamente nos conectamos, es un sistema en el cual se entrelazan los equipos para poder pues proveer tal vez un recurso adicional que necesitamos, lo conecta uno con otro, ¿no? La definición nos dice que es una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red de comunicación de datos e informática. Es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio de transporte de datos con la finalidad de compartir información, recursos y otros servicios. Entonces, básicamente lo que podemos hacer por medio de una red puede ser simplemente conectarse con otra computadora para transferir un archivo, puede ser, o conectarse a una red para poder acceder a internet, ¿no? Vemos lo que son las redes locales, las redes de SAN, diferentes tipos de redes que conforme a la necesidad pues se van utilizando, ¿no? Los tipos de redes principales, pues básicamente tenemos lo que decimos que es la red local, que es la LAN, lo utilizada comúnmente, que es una red que se limita a un área especial, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, el campus party, puede ser la casa, puede ser un negocio, una oficina. Pues básicamente es puede tener o no acceso a internet, no necesariamente. Puede ser una red en la que se conectan cierto tipo de computadoras, cierto tipo de servidores para comunicarse entre sí, ¿no? Tenemos lo que son las redes WLAN, pues que básicamente son redes de wireless o redes inalámbricas que funcionan de la misma manera en la que funciona la LAN, pero de manera inalámbrica. De esta manera pues obviamente nos podemos mover, es como conectarte, la manera más simple de ejemplificarlo es conectarnos al Wi-Fi para que pues puedan tener conexión de manera inalámbrica, ¿no? Tenemos lo que es la conexión de SAN, la red SAN, pues básicamente es una red de storage por la cual podemos ver dentro de una red los demás storage o un storage en específico. Comúnmente esta red se utiliza para los servidores de almacenamiento, las redes grandes, ya que provee generalmente pues algunas mejoras o algunas ciertos protocolos que maneja pues son mejoras conforme a la transferencia de los archivos y son especialmente diseñadas para transferir archivos, por lo cual funcionan mucho mejor que una red de comunicación normal, ¿no? Tenemos lo que son las redes, las redes VLAN, que en este caso funcionan prácticamente como una LAN, pero pues en realidad son redes virtuales. ¿Para qué nos sirve una red virtual? Pues básicamente, no sé, tenemos 500 usuarios dentro de una red conectada. Tal vez tenemos una empresa muy grande donde tenemos muchísimos usuarios en este caso. Pues tal vez los usuarios de administración o los usuarios administrativos pues no necesitan entrar dentro de los servidores, por ejemplo, de producción. Entonces, si separamos un poco tal vez los servidores, la parte de producción, separamos la parte de diseño, separamos la
parte administrativa, pues nos puede funcionar un poco mejor la red, puede ser un poco más fluido el tráfico y pues obviamente nos evitamos problemas de seguridad, de que un usuario trate de entrar a donde no debe o de que por equivocación pueda, digamos que borrar algún archivo, ¿no? Entonces lo que hacemos en este caso es una VLAN, que es una red virtual, puede configurarse por ejemplo dentro de un switch, dentro de un router, dentro de un switch, para separar conforme ya sea IPs, conforme a MAC address, que son identificadores del mismo servidor, de la misma computadora, pues pueden definir hacia dónde va dirigido uno y hasta dónde va definido el otro. Los modos de conexión. Tenemos pues lo más común, que es el cable de par entrelazado, que son los conectores comúnmente Ethernet normalmente utilizados de RJ45, donde se conecta la computadora, los cables coaxiales, que son como cables de televisión, la fibra óptica, que bueno, es generalmente la más usada en caso de requerir mucha transferencia de datos. Es un sistema que funciona por medio de un conductor óptico, se manda una señal de luz y pues básicamente es como funciona, ¿no? Tenemos la red de infrarrojos, que pues no es muy utilizada, ya que es un poco más lenta y pues más vulnerable, y la red de microondas, que son para a veces distancias más largas o antenas. Por ejemplo, es una imagen de los core switch, que son equipos donde se conectan donde llega toda la conexión de una empresa o de un negocio que necesita mucho procesamiento de datos. Pues generalmente se llegan a switches de distribución y aquí se conecta un core switch, que es el que distribuye y el que conecta todos los demás switches, ¿no? Y por último vemos lo que son los data centers, que pues básicamente lo definimos como el lugar donde se almacenan los servidores, donde se almacena el networking, donde se almacena pues tal vez los sistemas de respaldos, donde se almacenan los sistemas de storage y básicamente todo lo que nos va a proveer el servicio, ¿no? ¿Qué es cómo funciona un data center? Pues usualmente es básicamente un cuarto en el cual tenemos ciertas características que nos ayudan a tener tal vez un sistema más redundante, que tenemos, más fiable, más seguro, en el caso de requerirlo. Por ejemplo, tenemos una imagen de aquí de un servidor que están conectados en un rack. Vemos que tienen una fuente de poder, en este caso, y acá tenemos otra fuente de poder con dos líneas separadas, por lo mismo de la redundancia que ya mencionábamos. Y pues son varios servidores dentro del mismo rack. Dentro de los data centers tenemos varios tipos de certificaciones. Usualmente lo que se utiliza globalmente es la certificación de TIER, que es una clasificación que provee una empresa conforme a su diseño, su estructura y pues su fiabilidad para dar un servicio, ¿no? Tenemos por ejemplo la clasificación Tier 1, que básicamente es una certificación que nos va a proveer, déjenme lo pongo en la siguiente diapositiva. La Tier 1 va a ser una instalación que no cuenta con redundancia en cuestiones en infraestructura, tal vez en la distribución eléctrica o refrigeración. No es obligatorio contar con un sistema de UPS, que es una unidad de poder suplementario, y estará tal vez una vez al año offline para cuestiones de mantenimiento, ¿no? Tenemos una disponibilidad del 99.671 de fiabilidad. Tenemos un Tier 2, que es una instalación que cuenta con un sistema de redundancia mínimo, como refrigeración tal vez. Si tenemos un aire acondicionado, pues puede que si ese aire acondicionado se llega a dañar, tenemos un aire adicional, ¿no? Tenemos con los sistemas de poder suplementario, pues que básicamente, pues si se llega a cortar la energía, si no se llega a caer la red eléctrica, pues tenemos un sistema que nos provee con medio de baterías una energía adicional para que los servidores en este caso puede que el networking sigan trabajando, ¿no? Tiene disponible la sección de subsuelos, que es para poder manejar mejor los servidores y las conexiones, y la disponibilidad aumenta a 99.741. La Tier 3 cuenta con sistemas de redundancia en todas sus infraestructuras.
Cuenta con sistemas de varias fuentes alternativas de energía, de refrigeración, etcétera, y las operaciones de mantenimiento no afectan al servidor. Por último tenemos la 4, que es lo mismo que la 3, pero en este caso nos provee servicios la oportunidad de que si llega a haber un desastre natural, por ejemplo un terremoto, pues cuenta con la infraestructura para que no le vaya a ocurrir nada y no paren las operaciones. Depende de esto, pues obviamente son pues las diferentes certificaciones que se asignan, y pues en base a eso tal vez si tenemos servidores o requisitos adicionales que tal vez pues puede que requiramos o no conforme a nuestra operación, ¿no? Entonces pues básicamente eso es lo que tenemos en un data center, donde se almacenan todos los servidores, toda la demás infraestructura, y pues básicamente donde lo anterior que vimos es donde va montado. Por último, pues ya tenemos nada más la sección de preguntas. Por si tienen alguna pregunta relacionada con lo que acabamos de hablar, pues estamos a sus órdenes. ¿Qué sistema operativo recomiendas a base Linux para usarlo como servidor? Depende de lo que se vaya a requerir. ¿Por qué depende? Usualmente pues Linux, como sabemos, es un sistema abierto, es un sistema que se basa dentro del mismo núcleo, pero conforme a eso pues conforme a las distribuciones se van asignando características diferentes. Tal vez si tú quieres un servidor que, no sé, necesitas a fuerzas un soporte especializado de un experto que te esté 24 horas, pues tal vez te conviene un poco más un SUSE, un Red Hat, que son sistemas por los cuales pagas una licencia de soporte, ¿no? Y finalmente pues tienes soporte de un experto. Si no necesitas eso, pero algo más normal, pues puedes utilizar un Ubuntu o un CentOS, que es la versión libre de Red Hat, un OpenSUSE, que es la versión libre de SUSE, pues que no tiene soporte tal vez de la comunidad, pero no tienes un soporte especializado de alguien, ¿no? Volvemos a lo mismo, depende de las características que necesitas, pero en sí todos los Linux tenemos pues básicamente lo mismo, ¿no? O casi lo mismo. Y de los discos duros, dijiste de RAID 1, pero el disco que le está haciendo el espejo no se daña al mismo tiempo. No, lo que pasa es que los discos duros son sistemas mecánicos, son sistemas que funcionan generalmente, los discos duros normales son discos duros mecánicos, también tenemos los de estado sólido, pero no son muy usados en servidores. Los discos duros son mecánicos, entonces conforme a cómo se va escribiendo y se va leyendo, pues el disco duro puede en un momento llegar a fallar. En X cantidad de tiempo, nunca se sabe, tal vez puede ser un día, puede ser 10 años. Entonces lo que hace es que escribe la información en un disco duro, y esa misma información que pasa en ese disco duro se replica en otro. ¿Por qué? Porque es menos probable que se te vaya a dañar, no es imposible, pero es improbable que se te vaya a dañar dos discos duros simultáneamente. ¿Tenemos otra pregunta, alguna otra duda? Joven. Buenas noches. Mi pregunta es acerca sobre las certificaciones TIER. Ajá. Mencionaste que se les hacía una certificación. Sí. Pero ¿quién se encarga de hacer esa certificación? Es una empresa, es una empresa privada que se encarga de hacer las certificaciones. Tiene, pues obviamente, como toda certificación, pues se basa en una empresa. No recuerdo el nombre de la empresa, pero te averiguo el dato, que es la que se encarga de estas certificaciones. Obviamente, pues tenemos presencia a nivel mundial. Entonces, si quieres una certificación en México o quieres una certificación en China, pues la vas a obtener por medio de la misma empresa o de partners autorizados que te van a hacer la inspección del servicio para darte esta certificación. ¿Otra duda? Buenas noches. De acuerdo a lo que comentabas en los servidores, ¿cómo tomas un riesgo o cómo defines qué servidor implementas? Obviamente totalmente dirigido a web, pero ¿dónde elegir, por ejemplo, un VPS? ¿Dónde elegir si, por ejemplo, mucha gente te dice, no, es que yo quiero que lo pongas físicamente aquí, ¿no? O sea, ¿cómo demostrarle a la persona o al cliente, sabes que es que no te conviene, ¿no? Mejor renta un dedicado para el servicio que tú tienes o todo eso. ¿Cómo tomas como un análisis o cómo le justificas a un cliente qué tipo de servidor y con qué razones o con qué justificación?
Principalmente lo que nos afecta en este caso, la característica de lo que tú me comentas, pues es costos. Todo se reduce a costos. ¿Por qué? Porque tú puedes montar un servidor muy grande tal vez que vas a necesitar un enlace dedicado, que vas a necesitar sistemas redundantes, que vas a tener tal vez una muy buena respuesta, o que tal vez no se va a dañar, o que sabes que vas a tener una redundancia, pero pues te va a salir mucho más caro, ¿no? Entonces, si tú tienes, no sé, un presupuesto muy reducido, pues dices, bueno, vamos a optar por comprar algo tal vez en la nube, por comprar un servicio que me pueda ofrecer pues básicamente la misma fiabilidad que un servicio que yo voy a contratar, pero pues mucho más económico, ¿no? Ahí ya es cuestión principalmente de precios. Volvemos a lo mismo, si no sé, no tienes el presupuesto para eso, pues compras algo un poco más sencillo. Entonces es más básicamente eso, ¿no? Lógicamente, si vas a contratar algo físico, pues tienes que tomar en cuenta de que son consumibles, de que son mantenimientos, de que es energía eléctrica, de que son tal vez garantías, licencias de sistemas, de software, etcétera. Entonces, pues básicamente es eso, es por cuestiones monetarias. ¿Tienen por acá otra duda? ¿No tiene otra? Sobre los discos duros, ¿por qué dices que los de estado sólido son menos usados? ¿Tienen alguna diferencia en fiabilidad? Sí, usualmente los discos duros de estado sólido, comunes o comerciales, pues obviamente no son tan usados en servidores, principalmente por el costo, porque la verdad es que se eleva bastante el costo entre un disco duro mecánico y un disco duro de estado sólido, conforme, por ejemplo, al almacenamiento que puede tener un disco SAS, un disco SATA, que lo que va a tener un disco duro de estado sólido, ¿no? Y segundo, porque pues obviamente son discos electrónicos, ¿no? Funcionan totalmente electrónicos, y se supone que los discos duros comerciales en cuestión de IOPS o de escrituras y lecturas tienen menos vida útil que un disco duro mecánico, en este caso que un disco SAS, que son los discos duros generalmente utilizados en los servidores. Entonces ahí también tienes que ver la cuestión de lo mismo de la monetaria, ¿no? Si tú quieres tal vez un servidor mucho más rápido, pues utilizas un servidor con discos duros de estado sólido, pero pues tienes que tener en cuenta que te va a salir mucho más caro, por cuestiones de almacenamiento y por cuestiones de que lo vas a tener que cambiar más rápido, porque se va a dañar más rápido. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Cuánto cuesta una certificación tier? Depende, obviamente depende de con quién la contrates. Pues va variando cada año, la verdad, el dato exacto no te lo tengo, no realizamos certificaciones tier, entonces no te podría decir cuánto cuesta una certificación tier, la verdad es que te mentiría, prefiero decirte que no conozco el dato, ¿no? Si quieres con gusto te lo puedo averiguar pues obviamente va a variar, depende de si es una certificación 1, 2, 3, 4, pues va variando los precios, ¿no? Y de los NAS me decías. Un NAS es un dispositivo de almacenamiento por base de red. Básicamente puedes utilizar un servidor X, una computadora, con la cual compartas un almacenamiento, una parte tal vez de tu disco duro o un disco duro específico por medio de la red. La ventaja que tiene pues es que lo puedes utilizar básicamente sobre cualquier red y puedes acceder desde cualquier computadora. A diferencia, por ejemplo, de la SAN, pues que es un poco más específica para conectarse por medio de servidores hacia almacenamientos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿Qué recomendaciones o qué paradigmas a romper en la migración de servidores de sites con centros de datos en este despliegue de IP versión 6 que se aproxima, sobre todo aquí en México, que ya estamos algo rezagados en ese tema? ¿Algo de qué, perdón? De migración a IP versión 6. Sí. A protocolo de internet IP versión 6. Pues mira, básicamente no es una migración como tal transparente. ¿Por qué? Porque pues obviamente no todo el mundo tiene IP versión 6, no todas las compañías de ISPs manejan IP versión 6, por lo cual no se puede hacer una migración total hacia IP versión 6, ¿no? Pues básicamente estos servicios quedarían a medias para los usuarios que sí lo poseen y otros que no lo poseen. Lógicamente es un servicio que a fuerza se va a tener que hacer conforme va a pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque las IP versión 4 pues ya se acabaron, entonces no tenemos suficientes para lo que hay ahorita, ¿no? Pero pues va a ser paulatinamente conforme se vaya estandarizando el resto del mundo, el resto del internet con la IP versión 6. ¿Sí? ¿Alguna otra duda?
Disculpa, ¿qué opinas sobre los servidores en la nube, como los que renta Azure de sus cuentas Vispar y todo eso? De hecho, es un tema que vamos a ver ahorita en la siguiente presentación, la siguiente conferencia que va a empezar ahorita que acabe esta, sobre la virtualización, sobre la nube. Son sistemas que de igual manera funcionan, pero tienes que ver, volvemos a lo mismo, en lo que son las cuestiones de precios, ¿no? Y qué es lo que vas a requerir, porque tal vez te sale más caro rentar un servidor por lo que te va a ofrecer de entrada y salida. Generalmente lo utilizan por cuestiones de ancho de banda, de que dices, bueno, si consumes 2-3 gigas al mes te cobramos tanto, pero si consumes 1 tera te cobramos tanto, ¿no? Entonces tienes que ver qué tanto lo vas a requerir y en cuestiones obviamente de precios, ¿no? Pero pues son sistemas que finalmente si es a tu medida, pues son bastante recomendables. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues bueno, entonces parece que no tenemos más dudas. Pues básicamente es eso, es lo que tenemos de infraestructura de servidores, de datos. De igual manera les puedo dejar mis datos de contacto. Si pues requieren información adicional, siéntanse con toda la confianza de mandarme un correo, tal vez de mandarme un mensaje. Con gusto los puedo asesorar, no tenemos ningún problema. Siéntose con la confianza de hacerlo. Por mi parte, pues es todo. Les agradezco la atención, les agradezco los que hayan venido a participar y pues cualquier cosa, aquí estamos.